Hola de nuevo, pequeñas guaguitas. Bueno, dígame muchachos, ¿alguna vez se preguntaron por qué existe el agua? ¿Por qué los átomos se unen? ¿Por qué ya no hay buenos juegos en la Play Store? ¿Y por qué algunos elementos siempre están tan desesperados por conseguir electrones? Como ciertos usuarios de TikTok Una rosa. por seguidores. Pues durante siglos los químicos sabían que los átomos se combinaban, pero nadie sabía por qué, hasta que apareció un científico gringo llamado Gilbert N. Lewis, un hombre muy importante para la química. Incluso hasta el día de hoy usamos sus ideas sin darnos cuenta. Si alguna vez dibujaste puntos alrededor de un átomo, si alguna vez estudiaste enlaces covalentes, si alguna vez sufriste haciendo estructuras de moléculas, entonces ya conoces a Luis y quizás le guardes cierto resentimiento. Comencemos. El niño que aprendía demasiado rápido. Gilbert Newton Lewis nació en 1875 en Massachusetts, Estados Unidos, y desde pequeño mostró una inteligencia poco común, tan poco común que sus padres decidieron educarlo en casa durante varios años porque avanzaba demasiado rápido. Mientras otros niños aprendían multiplicaciones, Lewis ya estaba leyendo textos científicos. Una infancia perfectamente normal para alguien que terminaría cambiando la química para siempre. Y como todo genio americano, Harvard y los inicios. Lewis ingresó a la famosísima Universidad de Harvard a finales del siglo XIX, y en aquella época la química estaba experimentando una transformación enorme. Los científicos comenzaban a entender la estructura del átomo, pero todavía había muchas preguntas sin respuesta, especialmente una: ¿por qué se forman los enlaces químicos? Y muchos solo decían, porque sí. Los científicos sabían que ocurrían, pero no entendían el mecanismo. Es como saber que funciona Internet sin tener idea de qué es un router. Pero antes de hablar de enlaces, recordemos el misterio de los electrones. A principios del siglo XX ya se conocía el electrón gracias a J. J. Thomson, y también se sabía que los electrones tenían algo que ver con los enlaces, pero nadie tenía una explicación satisfactoria. Y ahí entra Lewis y ocurre el gran descubrimiento. En 1916 publicó una de las ideas más importantes de la historia de la química. Propuso que los átomos se unen compartiendo electrones. ¿Qué? ¿Qué? Sí, así como lo oyes, esto fue simple, elegante y también revolucionario. Tanto así que los científicos quedaron boquiabiertos. Y ahora sí, estamos listos para hablar sobre el enlace covalente. Lewis introdujo un concepto moderno de enlace covalente. Los átomos no intercambian necesariamente electrones, pueden compartirlos y gracias a eso formar moléculas estables. Hoy parece algo obvio, pero en su momento fue una idea que volaba tu cabeza. Pero claro, esta nueva idea también tenía reglas como la regla del octeto. Lewis observó algo interesante. Muchos átomos parecían buscar una configuración electrónica similar a la de los gases nobles, y formuló una de las reglas más famosas de la química, la regla del octeto. Esta regla nos dice que los átomos quieren 8 electrones en su capa externa, o sea, la órbita más alejada del núcleo atómico. No porque tenga sentimientos, no porque tenga metas personales, sino porque así alcanzan una mayor estabilidad. Como pueden ver, los átomos son como personas ansiosas. Si tuviese que explicar esta teoría a niños, diría algo así. Hola, soy el sodio. Tengo un electrón de sobra. Por favor, llévatelo. Perfecto. Llevo semanas buscando uno. Yo necesito 2. Y yo necesito 4. Y estoy dispuesto a negociar. Y así es como funciona gran parte de la química moderna. Ahora les hablaré sobre las estructuras de Lewis. Aquí llegamos a la razón por la que millones de estudiantes conocen su nombre, las famosísimas estructuras de Lewis.
Lewis propuso representar los electrones externos mediante puntos alrededor de los símbolos químicos. Algo bastante simple y también brillante. Además que es responsable de incontables dolores de cabeza en los exámenes para las guaguitas que no les gusta la química. Y gracias a estas nuevas ideas, el agua ya tenía sentido. Gracias a Lewis se pudo explicar fácilmente por qué existe el agua. El oxígeno necesita 2 electrones y los hidrógenos necesitaban 1. Así que compartieron como buenos amigos. Y esto puso felices a los científicos y sus estudiantes. Bueno, felices hasta que llegan los ejercicios de resonancia. Pero Lewis no solo se detuvo en los enlaces, también propuso los ácidos y bases de Lewis. Y como si eso no fuera suficiente, Lewis decidió revolucionar otro tema importante en la química, la teoría ácido-base, obviamente, de Lewis. Antes existían definiciones más limitadas de ácidos y bases, pero Lewis propuso algo mucho más general, ácido de Lewis, que es cualquier especie que acepta un par de electrones. Y también está la base de Lewis, que es cualquier especie que dona un par de electrones. Estas dos definiciones siguen utilizándose hasta el día de hoy y permitió explicar muchísimas reacciones químicas que antes eran difíciles de entender. ¿Y eso es todo? No, claro que no. Él también es el creador del término fotón. Otra curiosidad impresionante es que Lewis fue quien popularizó el término fotón. Aunque su concepto original no era exactamente igual al actual, aún así ayudó a introducir una palabra que hoy aparece en física, química y la tecnología moderna. Nada mal para alguien que ya había cambiado los enlaces químicos. Además, como todo gran genio de esa época, tuvo su fábrica de genios. Lewis pasó gran parte de su carrera en la Universidad de California, en Berkeley, y convirtió su departamento de química en uno de los más prestigiosos del mundo. Muchos científicos importantes trabajaron allí, y se convirtió en una máquina de producir investigadores. Pero a pesar de todo lo que hizo, el Nobel que nunca llegó. Y aquí viene una de las mayores injusticias científicas. Gilbert N. Lewis nunca ganó un premio Nobel. El hombre que explicó el enlace covalente, el creador de las estructuras de Lewis y el desarrollador de la teoría ácido-base de Lewis, sin Nobel. Ay, qué pobrecito. Fue nominado decenas de veces, pero nunca lo obtuvo. ¿Por qué? Nadie está completamente seguro. Existen varias teorías. Algunos creen que tuvo conflictos con otros científicos influyentes. Otros piensan que simplemente tuvo mala suerte. Bueno, sea cual sea la razón, sigue siendo uno de los casos más famosos de un científico enorme que nunca recibió el premio. Y curiosidades. Para alargar el video, como ya es costumbre. 1. Sus ideas están en casi todos los cursos de química. Probablemente más estudiantes conocen sus teorías que las de muchos ganadores del Nobel, aunque no siempre se le recuerda con cariño. 2. Transformó la química teórica. Antes de Lewis, los enlaces químicos eran un misterio, y después de Lewis, se convirtieron en algo que podía analizarse y predecirse. 3. Influyó en generaciones enteras. Gran parte de la química moderna, desde la orgánica hasta la bioquímica, utiliza conceptos derivados de sus ideas. ¿Y ya? Sí, no encontré mucho, así que tuve que improvisar. Así que cerremos ya el video y hablemos sobre su muerte y el misterio. Lewis murió en 1946, mientras trabajaba en su laboratorio. Las circunstancias exactas siguen siendo objeto de debate histórico, y eso ha generado numerosas especulaciones durante décadas. Lo que sí sabemos es que murió haciendo lo que había hecho toda su vida, investigando química. Y esto fue el legado de Gilbert N. Lewis. Sin Lewis sería mucho más difícil entender los enlaces covalentes, las estructuras moleculares, la reactividad química, los ácidos y bases, la química orgánica y la bioquímica. En otras palabras, gran parte de la química moderna. Así que ya sabes, la próxima vez que dibujes una estructura de Lewis o que veas un enlace covalente, recuérdalo a él, el gran Gilbert N. Lewis, el hombre que descubrió que los átomos no se unen por magia,
ni por el poder de la amistad, ni por el destino. Se unen porque compartir electrones es energéticamente conveniente. Una explicación mucho menos romántica, pero más útil. Si te gustó este video, suscríbete, dale like, tócame la campanita, comparte y recuerda, en química, como en la vida, todo parece más estable cuando los electrones están en el lugar correcto. Nos vemos en el próximo video. Chau.